Ah, listo. Gracias, Pipe. Listo, profe. This call is now being recorded. Listo, entonces vamos a ver en el Drive. Qué pena, muchachos, pero totalmente muerto. Totalmente muerto. Todas las ideas que me dieron, creo que las voy a hacer todas apenas. Pues me toca irme a comprar un destornilladorcito. Transformar la plaza. Introducción. Muchachos, si pueden ver la pantalla del cel. Sí, señor. Profe, sí. Sí, profe, se ve bien, se ve Sí. bien. Bueno, bien, bien. Pero ya no quiere. Está peleando con él. Definiciones, falla debido a la red y otras razones. ¡Ay! Pasó. No, profe, de internet y computadora y si ya no aguanta. No, si supuestamente tengo internet nuevecito de 60 megas, invaluable y no sé qué. Falla debido a la red y otras razones. No, como así? No, pues, si no tuviera red, no estuviera conectado con ustedes. No. No. ¿Quién recomienda pues una aplicacioncita para leer File Explorer. PPTs? Todo lector de documentos, Office Reader. Vamos con este. Ah, no jodas. Profe, y si lo manda y alguno comparte, También, sí, 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 me gusta. Entonces, yo puedo acá, claro que pues, me da pena ahí empezar a molestarlos. no, profe, eso es lo de menos. Listo, bien, bien. Hoy con introducción, vamos a compartir. ¿Será que me lo toma con todo, por todo el grupo? Ah, mira, me lo tomo por el grupo. Entonces vamos a Don Jonier, el de la buena idea, lo voy a molestar. Hágale, profe. De una. Entonces voy a dejar de compartir. Profe, ¿dónde lo envió? ¿Al correo? Sí, sí, al correo, pues le di compartir, le debe llegar una invitación al correo. Intentar. Listo, viendo, profe. En este momento no veo pues, nada. Pero es que también estaba intentando hacer otra cosita que ya descargué, se va a intentar abrirlo.
Bueno, aquí, bueno, don Johnny, muchísimas gracias. No, aquí ya como que me dio ya me abrió con el complementico. Entonces voy a volver a compartir. Muchas gracias, Johnny. Listo, profe. Para no molestarlo, que devuelva, que vaya, que suba. Listo, entonces vamos a ver si esta vaina se puede poner en pantalla completa. Ah, No, pero igual yo la pantalla, profe. sí se ve medio. Sí, sí, señor. Bueno, muchachos, pues resulta que nosotros nos vamos a meter en el mundo de lo que son los sistemas dinámicos, o viéndolo con otras palabras, de la dinámica de los sistemas, es decir, de cómo se comportan, cómo se mueven a partir de ciertas excitaciones o ciertas entradas de referencia a las que uno los puede, digamos, exigir, ¿sí? Entonces tenemos que antes de ver sistemas dinámicos, primero hay que conocer qué es la dinámica. Y la dinámica, oficialmente, es el análisis matemático del movimiento de los cuerpos y sus causas. Resulta que del circuito más básico, si ustedes saben, ¿qué se mueve en un circuito? Los electrones. Los electrones, correcto. A partir de la motriz del voltaje, estos empiezan a impulsar los electrones a partir de los huecos de los semiconductores y demás elementos, produciendo el movimiento, y ese movimiento produce lo que tenemos como corriente eléctrica. Es el movimiento de carga por unidad de tiempo. Desde ese simple ejemplo hasta los más complicados de cómo se mueve la dinámica en una columna de destilación, en un reactor, pasando por los sistemas electromecánicos mecánicos como el amortiguador de un vehículo, el péndulo de un reloj. Sí, cualquier elemento que posea movimiento tiene esta característica de la dinámica. Y ya metiéndonos mucho más específicamente, lo que vamos a entender es el análisis matemático de esos movimientos. ¿Sí? Resulta que pues, el hombre siempre ha querido predecir cómo es el comportamiento de diferentes fenómenos. ¿Sí? Pues hace siglos la preocupación era cómo predecir el clima, cuándo podía llover, cuándo habrían sequías, cómo se iba a comportar el clima a lo largo del año para saber cómo podían trabajar en el campo los agricultores, los cultivos, para poder, pues que no se les perdieran los cultivos, que fueran eh, lo más productivos posible. Y pues hace muchos años, pues no había forma de conocerlo. No habían estaciones meteorológicas, no había análisis a partir del movimiento de las nubes, no había muchas cosas. Entonces, ¿cuál era, digamos, su capacidad predictiva? Pues a partir de elementos prácticamente del azar, como era las cartas, la lectura del tabaco, la astrología, que a estas alturas, pues, todavía hay mucha gente leyendo el horóscopo. O, por ejemplo, ¿qué dice Don Jesus? ¿Jesus qué signo es? Perdimos a Jesus. Listo, digamos. ¿Aló? Ah, ¿Dios qué signo Pues es? según el horóscopo soy Géminis. Géminis. Y para Géminis hoy tenemos que encontrar el amor de su vida. Bueno, Entonces, piloso, pongan una esquina a ver qué le cae. por fin. Sí, pero entonces resulta, ¿qué problema tenían estos sistemas de predicción? Pues que eran 0% confiables, no tenían realmente, sí, pero entonces resulta, ¿qué problema tenían estos sistemas de predicción? Pues que eran 0% confiables, no tenían realmente capacidad de predecir las cosas futuras, pero de todas formas ya aparece en la esquina, no hay problema. El amor, eso sí no le están diciendo si el amor de la vida va a ser hombre o mujer, solo le están diciendo que es el amor de la vida. Entonces, nos avisa cómo le va. ¿Sí?
no había forma entonces no había forma de esas predicciones y los cultivos se seguían perdiendo. Habían pues muchos fenómenos que realmente no tenían ni siquiera calculados y en este momento realmente tenemos problemas. Sí, ustedes saben que no tenemos aún la capacidad de predecir terremotos, aunque han tratado de hacer mucho trabajo sobre este tema, ¿sí? Pero la humanidad seguimos sin la herramienta para predecir un terremoto. Por eso se sigue enfrentando esas catástrofes tan berracas. Pero por lo menos ya podemos predecir lo que es el clima. Claro que a veces me da una risa. Me ponen a ver, hoy, día soleado. Ah, no, bien, ¿no? Nos dijeron soleado en las noticias y sale uno y qué aguacero tan berraco. Y dices, no, pues que soleado. Pero el ratico y sale el sol. Entonces ya realmente la predicción debería ser como por horas porque el clima ha sido tan altamente variable que una predicción para un día, o sea, que aquí en Armenia, y por ahí hay varios memes, siempre veo el mismo meme, pero es totalmente cierto. A las 5 de la mañana, el helaje más berraco. A las 10 de la mañana, el sol más impresionante. A las 2 de la tarde, el aguacero. Y a las 5, despejadito, con arcoíris y todo. Entonces ya está tan loco que realmente debería dar prácticamente por horas. Pero entonces, al ver todo eso, las personas famosas de la historia empezaron a generar o a intentar por lo menos proponer soluciones. Allí es donde aparece nuestro primer duro de la historia, que es don Galileo Galilei. Por allá, entre el siglo XIV y XV. ¿Sí? ¿Qué hacía él? Resulta que él viendo todos los fenómenos, cómo ocurrían, cómo se movían, cómo era como todo su comportamiento, eh, él dice, no, esa vaina no puede ser así tan aleatoria, eso no puede ser que íbamos trabajando con cartas para ver cómo el cuento. La naturaleza, toda la forma como se mueve, tanto el clima, el movimiento natural, los animales, absolutamente todo, debe seguir algunas leyes, ¿sí? O sea, la naturaleza debe seguir leyes específicas. Y esas leyes de la naturaleza no solo debe tener, sino que deben poderse expresar en un lenguaje matemático. Claro, ese man dijo eso y no, ese loco de dónde salió. Ese es lo que está metiendo para hablar a babosadas. ¿Sí? Y entonces le decía, no, pero si ustedes notan, el espacio, la luna siempre tienen un movimiento, siempre tienen las mismas épocas, se comporta de la misma forma. Es decir, eh, todo lo que está ocurriendo en el universo, por lo menos desde la luna, sí, siempre ocurre lo mismo. Entonces, en nuestra Tierra también deben regirse por algún tipo de ley, al igual que esa, que en este momento sabemos que la ley orbital, sí, del movimiento de los planetas, y él basado en eso decía, no, aquí en la Tierra también debe poderse expresar algo a partir de leyes. ¿Sí? Y había una frase, esta frase está en varios libros especialmente de física, y en uno de los museos en Inglaterra. Es esta frasecita célebre, de esas frases pues, que dicen los grandes pensadores de nuestra historia, nos decía, conociendo la expresión matemática de una ley natural, se tiene el mismo nivel de conocimiento sobre este fenómeno que el del Dios creador. Sí, pues se imaginarán el escándalo. Eso es algo bastante, ¿cómo se dice? Profano, ¿no? Cuando uno habla... Pagano. No, bastante grosero. No, ¿Señor? Ateo. ¿Cómo? blasfémico. Blasfemia, claro. Gracias. Eso era una blasfemia completa, empezar a decir eso, empezando en un mundo donde la ignorancia era mucho mayor que la de hoy en día. Pero pocas personas pues estaban pensando en estudiar, a duras penas intentando era sobrevivir, no morir de peste, de gripe, de todas las enfermedades. Lo único que había aquí que pensar era en sobrevivir.
Sí, pues en los años, imagínense los años para 1500, 1600, ¿quién se iba a poner a pensar matemáticas y en leyes? La idea era no morirse de hambre, no morirse de enfermedades. Sí, y bien, entonces, quién eran los duros? La iglesia, o sea, lo único que había era no morir de hambre, no morir de enfermedad e ir a rezar todo el día, creer exactamente lo que nos dijera la iglesia. Y sale este señor diciendo que conociendo una expresión matemática de las cosas que pasaban en el mundo, que se tenía el mismo nivel de conocimiento que Dios. Entonces, no, este tipo fue tildado de blasfemo, de hereje, de absolutamente todo lo que quisieran. Y, pero fue el primero en sembrar ese primer granito, sí, como de, venga, podemos trabajar con algo de matemáticas para explicar el mundo. Don Galileo Galilei hace varios siglos. Y entonces, por allá después Profe, de que... Señor, profe, usted no, al final nos manda esa presentación. Me claro, la no, sube al claro. claro, esa presentación queda en el Classroom. Todos ustedes saben que todo, la clase, la presentación, todo queda en el Classroom, bien organizadito. Yo les pongo el link de YouTube porque como yo tengo el Drive unido a mi computador, sí, para trabajarlo también sin conexión y todo. Entonces, cada grabación me llega de una al computador. Entonces, en una semana son como 20 gigas que me llega ahí. Entonces, yo tengo ¿Cuál, que profe? desocupar, por eso YouTube. Dice, profe. ¿Les llega Por aquí? allá, señor, ¿Las grabaciones les llegan a dónde? al computador directamente. ¿Cuál? El Drive, yo tengo el Google Drive File Stream, que es la aplicación de la nube, pero entonces cada cosa que yo haga en mi computador, cada archivo, cada modificación, de una vez ya queda directo en la nube, sin necesidad de arrastrarlo, de trabajar ni siquiera en programas en la nube. O sea, yo trabajo en mi Word, en absolutamente todo lo que yo trabaje ahí, queda directo en la nube. Entonces, igual, lo que me mandan al Drive me llega directo al computador. Entonces, claro, Ah, cuando me llegan esos videos, son videos de 1 giga, giga y media, he tenido videos de 2 gigas. Entonces, claro, llenan en una semana, ya tengo 20 gigas ahí de puros videos. Por eso es que me toca subirlo a YouTube, para poderlo eliminar y pues que no me cope la memoria física ahí. Listo. Entonces, poco tiempo después de que muere Galileo Galilei, bueno, unos añitos después, mientras este personaje se nos forma, un académico, un físico y matemático, aparece uno de este man, sí, maestro, Galileo, muy inteligente, pero lastimosamente con lo que había en ese momento y por las duras cosas que le tocaron, pues no pudo desarrollar. Dio la idea. El mundo se debe poder expresar en leyes físicas y expresiones matemáticas, pero pues solo hizo la propuesta. Pero ustedes saben que lo que uno diga, o sea, uno podría decir acá, no, la teletransportación será posible mientras la materia podamos desarrollar el túnel cuántico, alguna vaina. Sí, pero de decirlo a hacerlo es un trecho muy diferente. Pero aparece este personaje, don Sir Isaac Newton. Sir, el nombre de Sir es porque el rey o la reina le da ese poder y queda como gran parte de la mesa de la monarquía por sus grandes méritos y por sus grandes avances. ¿Sí? Tenemos que Don Sir Isaac hace la formulación de la cinemática, es decir, hace propiamente lo que dijo Galileo, formula expresiones matemáticas de los movimientos de los sistemas en la Tierra. O sea, este man de la nada, porque no habían antecedentes previos, hace toda la formulación matemática y explica las causas del movimiento acelerado. Por eso, en este momento tenemos las 3 leyes de Newton como base, porque él tiene otros elementos, tiene unas herramientas matemáticas. Y así de simple, él no solo hace eso, dice, para poder expresar toda la dinámica de esto, debemos generar la herramienta que lo permita. Y simplemente desarrolla y crea el cálculo diferencial de la nada.
de la nada, de su mente, de todo lo que pudo ver, de los análisis. Y crea no solo la herramienta matemática, sino la explicación. Sí, pues en este momento es muy fácil decir, fuerza es igual a masa por aceleración, pero es que la aceleración es la segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad. Ah, bueno, la derivada, perfecto, pero en ese momento el man, ¿qué? ¿Cómo qué es una derivada? Nadie ha dicho que es una derivada. Entonces, el man formula la cinemática de los cuerpos y genera la herramienta matemática que 5 siglos después, 6 siglos después, nos permite trabajar toda la parte matemática y ecuaciones diferenciales. Entonces, Sir Isaac Newton, uno de las grandes, gigantes mentes de la historia humana, y nos da esa super herramienta que es el cálculo diferencial, que a muchos no les gustará. Yo soy feliz con el cálculo diferencial y me gusta más que el integral, realmente. El vectorial también es muy agradable y explica muchas cositas. Eh, y, pero obviamente, pues él desarrolla, genera todo este conocimiento y todo, pero pues no puede hacerlo absolutamente todo seguido, ¿sí? Entonces él plantea, mas no resuelve la ecuación diferencial del movimiento de dos cuerpos, ¿sí? Es decir, todo lo que él generó era para el movimiento dinámico de un solo cuerpo, mas no interactuante con dos o más cuerpos como tal. Pues luego, don Bernoulli, usted sabe que Bernoulli tiene varios desarrollos matemáticos y de leyes, varios de hidráulica, de equilibrio de gases, en fin, eh, resuelve pues ya cómo interactúan realmente dos o más cuerpos, pues realmente la ley se puede extender a muchos, ¿sí? Y entonces desarrolla este método de predicción al futuro, resolver la ecuación diferencial que regulan los sistemas dinámicos. Es decir, cuando uno tiene una ecuación diferencial, ustedes yo sé que se volvieron los duros para resolverla, los métodos, cuando son homogéneas, cuando son dos, tres variables, ustedes son los duros resolviendo, pero no sé si en algún momento se tuvieron a ver qué tanta información nos daba la ecuación diferencial. Resulta que resolver la ecuación diferencial lo que nos dice es cómo se mueve el sistema, dicho sistema en cualquier instante de tiempo, en qué valor, cuánto demora en estabilizarse, cuáles son los picos máximos, cuánta energía utiliza. Absolutamente toda la información del sistema dinámico está en la ecuación diferencial. Y estas son las alturas que a veces no sabemos ni la ecuación diferencial, la sabemos resolver como buenos matemáticos, los que nos enseñaron, pero no tenemos ni idea qué es lo que nos quiere decir. Y la ecuación diferencial tiene toda la información. O si no, pregúntele a don Anuar y a don David toda la información que podemos extraer de la ecuación diferencial. Toda la predicción dinámica del sistema, cada instante de tiempo está expresada allí. Tener la ecuación diferencial y saberla resolver nos da toda la información de cómo se mueve ese cuerpo en cualquier instante de tiempo. Y podemos predecirlo ante cualquier tipo de excitación. Sí, ante un empujón, ante un empujón sostenido, ante una senoidal, ante cualquier tipo de movimiento o excitación. ¿Sí? Entonces, ya saben, si les dicen a quién admiran, ustedes verán a quién. Está Galileo y don Newton, brutal porque genera no solo la ley, las leyes, las diferentes leyes, sino la herramienta matemática como tal. ¿Sí? Y a pesar de eso, bueno, yo realmente admiro a dos. Yo soy feliz con todo lo que hizo Einstein. Uf, ese, eh, fue mucho más allá, fue los que proponen lo que apenas en este momento estamos intentando medio desarrollar. Sí, pero el otro, que yo admiro mucho, es acá a don Pierre-Simon Laplace. Sí, poco después de Newton aparece don Laplace. Entonces resulta que Laplace, poco conocido, ¿sí? Pues la comparación de Galileo, de Newton, de Einstein, inclusive Euler también hizo
eh, unos desarrollos matemáticamente muy interesantes que ayudan a resolver muchos de los problemas matemáticos y físicos. Pero ¿qué hizo este tipo? Resulta que este tipo no empezó a estudiar las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Empezando por las ecuaciones diferenciales del movimiento, de los movimientos celestes, ¿sí? Es decir, de la Luna, de todo lo que se sabía en ese momento, de cómo la Tierra podía interactuar con nuestra estrella madre que es el Sol, en fin, todo el misterio pues ahí de los cuerpos celestes. Y a partir de las leyes de Newton, y de otros personajes, empieza a ver que con las ecuaciones diferenciales, sí, tienen toda la razón, sí se puede demostrar o predecir todo lo que es el movimiento de estos cuerpos. Pero el man empieza a decir, pucha, pero estas ecuaciones diferenciales están como complicadas, hombre. Poquitos las entienden, sí, y más en esa época, o sea, en ese momento no puede hablar de ecuaciones diferenciales. En este momento uno puede hablar de ecuaciones diferenciales y pues mucha gente entenderá, ¿sí? Ustedes, las personas que estudian en la universidad, las personas versadas en la matemática, mucha gente. Pero hace 6 siglos, ¿quién entendía ecuaciones diferenciales? Los poquitos, los genios, ellos y su combo, pero no más. Entonces, don Laplace dice, venga, ¿y esa vaina tan complicada, será que no se puede trabajar más fácil? Y desarrolla su herramienta matemática a partir de una integral, que se llama la integral de Laplace. ¿Y qué es lo que hace? La media bobadita de transformar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Convirtió eso que a veces es tan complicado en sumitas y resticas. No, este man es un... Y genera todo un nuevo espacio en frecuencia con la misma información de la ecuación diferencial en el tiempo, pero vea, sumitas y resticas, numeritos, breve. El man genera todo un nuevo espacio y una herramienta súper sencilla para entender las ecuaciones diferenciales. Claro, ¿quién no va a desarrollar de ahí en adelante a punta de sumitas y resticas? ¿Sí? Entonces, este man es uno de los que yo admiro bastante. Y nos tiene acá una cosita. Determinismo. Vea cómo lo define él, cómo lo definió él. Si una mente pudiera realizar millones de operaciones en un instante y conociera las condiciones iniciales y las leyes que rigen el sistema, podría conocer la evolución futura del sistema y en esta forma el presente y el futuro estarían simultáneos en su mente. Esa fue la forma como él expresó la herramienta que había desarrollado y el resultado que podría obtener. ¿Sí? Yo les comentaba ahora, la ecuación diferencial tiene toda la información de cómo se mueve. Él ya demuestra cómo y explica de que teniendo eso y conociendo, digamos, todo lo que está alrededor, puede uno predecir todo el futuro, sabiendo en este momento las condiciones presentes e iniciales, uno puede describir cómo será el futuro del movimiento, de los cuerpos, de toda la dinámica que se esté analizando. Sí, no sé si sabían algo de esta información. Es una pequeña, es algo muy básico, pero me parece súper bacano, me parece muy chévere conocer como el cuento y ver cómo esta gente realmente son genios, eran de otro nivel, y más en esa época. Lo que yo les decía en la clase pasada, la tecnología en este momento hace unas cosas impresionantes, las telecomunicaciones, en los equipos como tal, televisores, celulares, en fin, cualquier tipo de equipo, pero porque la tecnología ya lo permite, los desarrollos y todo, y vea que simplemente son como adaptaciones o mejoras. Pero en el momento donde no había absolutamente nada, los primeros desarrollos, el primer televisor, el man que inventó el primer televisor, ¿cómo carajo sabía que a partir de rayos catódicos podía generar un tipo de imagen? Sí, y una imagen dinámica y real, no, eso, o sea, la forma como pensaron los grandes genios han hecho la diferencia y nos permitieron llegar aquí donde estamos. Sí, y en ese momento hay unas cosas impresionantes, pero porque la tecnología también lo permite, sin desmeritar pues todo el buen ingenio y las buenas obras, pero pues
Hay forma de hacerlo, mientras que en esa época era lo que saliera de sus grandes mentes. Chachos, ¿preguntas hasta acá? No sé si eso fue un sí o un no. No, profe, por mi parte no. No se los pongo. Listo. Listo, yo, baby. Compañeros, ¿sabían algo de esto? ¿Habían de pronto visto en ecuaciones o O sea, algo? pues yo había un poquito visto pues la historia así de los grandes personajes y todo eso. Y más me impresionó fue que este Isaac Newton y lo que viene siendo Einstein desarrollaron pues todos estos grandes solamente en un año. O sea, ellos hicieron todo eso muy rápidamente. Ve, ese dato no me lo había. En un año. Sí, profe, por ejemplo, Einstein en menos de un año sacó lo que fueron los grandes descubrimientos de él a los 24 años. Relatividad general y todo eso. Ah, vea, pues ve, ese datico sí no lo tenía en mente. Bacano, bacano. Muchachos, bueno, ¿alguna pregunta o ya? Bueno, sigamos ahí. Ahora sí. Entonces, acá tenemos y hay algo así como, y realmente nunca he tenido el tiempo como para estudiar, o pues tampoco es que me haya llamado mucho la atención. eh, en, en Stanford, no, en Stanford, no, en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, hay una facultad solo de dinámica, ¿sí? Así como está la ingeniería, la de matemática, la de dinámica está aparte de esas. Está la física, matemática y la dinámica está aparte. Y allí, uno de los profes, que era Leonard Leung, ¿sí? Puso esta frasecita, y digamos es su logotipo de la facultad. Nos decía, bueno, ¿quién nos puede leer eso en inglés para no cometer la bestialidad? Entonces hagámoslo aleatoriamente, ¿cierto? Don Sergio, ¿cómo se siente para que no lea esa frasecita en inglés? Uy, no, profe, pues, más o menos. Hágale, a ver cómo nos va. Empowering models for observation and study their properties is really what science is about. Perfecto, pues un inglés muy gomelo, pero sí se le entendió. Aunque me gustaría saber, por ejemplo, Don Anuar, ¿cómo lo pronunciaría? No, profe, un inglés muy machetero. Bien, pues, amigo, bien, pues. Eh, no, es que, profe, baila. A ver, inferring models from observation and studying their properties is really what science is about. No, no, bien, ay, sí, vio tanto misterio y sí. Vamos, un último intento ahí con Pipe. Con Pipe. Bueno, profe. Eh, Aló, aló. Profe, no veo. Listo. Inferring models from observation and studying their properties is really that science it's about. Perfecto, Pipe. Entonces, pues en primer lugar, yo los veo bien, no tan mal de inglés. Un inglés muy paisa, pero, pero bien. Entonces, y ya, vamos con Luisito. ¿Qué nos traduce eso? Luisito. Aló, Luisito. No, profe, no sé. No, Julian, don Julian, ayúdenos ahí con la traducción.
Profe, inferring es la última que es la que no entiendo. Inferiendo. Inferir. Literalmente es inferir. Listo. Inferir modelos desde las observaciones y el estudio de sus propiedades es realmente lo que la ciencia trata. Tal cual, tal cual. Inferir modelos desde la observación y estudiar sus propiedades es realmente de lo que la ciencia se trata. Profe, esa es la traducción de esa frase. Sí, señor. Sí. Realmente, bueno, y aquí hay una palabra brutal que parece tan simple, que es observar. Todos observamos, todos tenemos la capacidad de observar, todos observamos, pero realmente muchos ni siquiera observamos, solo miramos. Podemos ver algo súper impresionante de frente y no darnos cuenta. ¿Sí? La observación es realmente tratar de entender, tratar de ir más allá lo que realmente se está mirando. ¿Sí? Entonces, lo que les decía ahorita, lo que hacía Galileo, lo que hace Newton, a partir netamente de observaciones, no había ningún antecedente realmente matemático, escrito o un artículo. ¿Sí? No es que pudieran entrar ahí a la IEEE a ver qué artículos habían sobre los desarrollos, no, era a punta de observación e ingenio. Entonces, esta gente realmente sí sabe qué es la observación y cómo extraer información de allí y ya pues con sus grandes mentes hacer sus desarrollos. Y obviamente todo eso debe estar limitado, porque también si no tienen rangos o límites en su análisis, pues eso se les desborda. Sí, parametrizar algo es tan importante para poder realmente llegar a conclusiones puntuales. Si uno trata de abordar todo un problema por todo lado, pues no va a tener forma de solucionarlo desde todos los puntos de vista. Entonces siempre toca eso. Entonces por eso, conocer como las propiedades y digamos los valores iniciales o los rangos límites, era que podían hacer realmente estos grandes desarrollos. Entonces ahí tenemos nuestra frasecita de la dinámica de Cambridge. El que quiera hacer su maestría, doctorado, espero que algún día vayan por allá. Y el inglés estuvo bien. Se requieren estudiar un sistema real con un objetivo definido que permita interpretar, diseñar, predecir y controlar. Es decir, lo que no nos vamos a obtener o lo que se intenta obtener a partir de esas ecuaciones diferenciales o herramientas matemáticas, realmente es extraer información. Y allí, güey, pues le repito, ahí es donde me da como medio piedra cómo le enseñaron las ecuaciones diferenciales. Sí, que uno soluciona como 10.000 métodos que al final se le olvidan y nunca supo qué era lo que realmente estaba haciendo o qué significaba tanto la ecuación como la respuesta. Sí, pero realmente eso hay una gran cantidad de información que uno, en primer lugar, debe aprender a interpretar. Es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Sí, lo que debemos primero interpretar. Allí yo no pondría diseño de segundo. Yo no pondría diseño de segundo porque antes de diseñar debemos saber es cómo se comporta. Sí, a futuro. Es decir, yo pondría la predicción de segunda. Después de interpretar, podemos saber cómo es ese análisis a futuro de esa predicción de la dinámica. A partir de esto, sí, diseñar los algoritmos o estrategias que permitan controlar y modificar la dinámica de los sistemas. Ahí hay entre este semestre y el siguiente semestre, esa es la gran diferencia. Este semestre vamos a aprender a analizar la dinámica y en control, a partir de los algoritmos matemáticos, vamos a aprender a modificar esa dinámica para que haga lo que nosotros le digamos, a la velocidad que nosotros le digamos, en los valores que nosotros le digamos. Sí, esa, digamos, es la gran diferencia o lo que ya esperamos de control. Pero no podemos hacer nada de control, ningún algoritmo, si no sabemos analizar la dinámica de los sistemas. Y entonces empezamos con una pequeña
ya definición en sistemas dinámicos, empezando por ¿qué es un sistema? Sí, así suena muy bobo. Vamos, a ver, entonces nos dice, sistemas. Un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo específico. Ay, qué definición tan pendeja. Pero es que recuerde, y por ahí yo alguna vez les decía que no se vararan cuando fueran a definir algo como un arreglo de componentes, y es porque absolutamente todo en este planeta que quiera ver algo tiene que interactuar con algo más. Y al unir estos diferentes elementos, lo que formamos son sistemas. Sí, muy acertada la definición, la combinación de componentes que interactúan o que actúan conjuntamente. Sí, entonces todo lo que tenga movimiento, sí, realmente es el resultado de diferentes componentes. La forma como interactúan me va a dar realmente un movimiento específico, una forma de moverse específica. ¿Sí? Entonces esto es lo que se conoce como dinámica. Si todo se moviera igual, pues simplemente la misma ecuación serviría para todo. Si todo en el mundo se moviera de la misma forma, pues una sola ecuacioncita era para todo. Pero resulta que todos los movimientos de absolutamente todo, con ligeros cambios, ya son dinámicas totalmente diferentes. ¿Sí? Si tenemos un péndulo simple, bueno, eso se mueve y tiene su ecuación, pero solo es que le pongamos un resortico en la parte superior a ese péndulo, ya eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Los vehículos, también no, los de control. No sé si se vieron la película Focus con Will Smith, que él es como un ladrón o una vaina así. Él al final trata de estafar uno de los equipos de Fórmula 1, vendiéndoles un algoritmo para optimizar el uso del combustible. Y entonces ahorraban mililitros por cada tanto. ¿Sí? Y esos a partir, esos algoritmos, pues ahí en la película, pues es de la película. Pero en la vida real, esos son algoritmos basados en cómo es el comportamiento de la gasolina a lo largo de la carrera, ¿sí? Y optimizar un poquito, un algoritmo que optimice un poquito, hace la gran diferencia entre los vehículos y los ganadores, ¿sí? Ahora, nos dice que es la combinación de componentes. Entonces, ahora, ¿qué es un componente? Pues es una unidad particular en su función en un sistema. Sí, pues ya son cada elemento individual, cada cosita independiente es un componente. Cuando ya se unen, lo que nos hace es un sistema. ¿Sí? De ninguna manera limitados a los sistemas físicos, el concepto de sistema se puede ampliar a fenómenos dinámicos abstractos, tales como los que se encuentran en economía, en transporte, el crecimiento de la población y la biología. ¿Sí? Y no solo sistema, y no solo el concepto de sistema, pues sabemos que sistema es simplemente varios componentes interactuando. Entonces todo es un sistema, todo. Lo que usted quiere ver es un sistema. Un computador es un sistema, una bicicleta es un sistema. Lo que usted le venga en mente es un sistema porque son varios componentes interactuando. Pero ya lo que es sistemas dinámicos se pueden ampliar a todas las áreas de conocimiento humana. ¿Sí? Economía, finanzas, biología, medicina, enfermedades. Las enfermedades, cómo se mueve una enfermedad a lo largo del cuerpo, cómo se esparce, cómo se expande, todas las predicciones. Pues no sé si ustedes, por allá al tercer mes de la pandemia, decían, no, vea, van a haber tantos muertos y a estos países puede demorar tanto tiempo en llegar y esta es la cantidad de muertos que van a poder haber. No sé si ustedes se han fijado, pero bueno, en estos días fue una nota muy pequeñita de CNN, pero fue muy pequeñita, fue algo de 15 segundos. Las predicciones estuvieron en un 87% acertadas. Y güey, pucha, 87% en una cosa tan altamente variable que dependía del fenotipo de las personas en los países, dependía del clima, dependía de la altura, dependía
de sus hábitos alimenticios, que dependía. Y es que resulta que los modelos de predicción que están usando los grandes analizadores del mundo, por decirlo de alguna forma, contemplan n variables y los algoritmos son brutales. Nada que ver con el DANE de acá, que lo único que hacen son estadísticas. Ustedes no han notado que lo único que hace el DANE es que tiene un cerro de gente, que el man, el director, el Gomelo, que me da risa cada vez que escucho de Gomelo, el director del DANE, ¿sí saben cuál es? Sí, bro, ese tipo sí es re gomelo hablando y Marica, gesticulando, se pone a gesticular, o sea, se cree pues tal la cual. última Coca-Cola. Ese man es el propio Gomelo de chiste. Marica, por favor, entonces lo que vamos a hacer es un análisis, no sé, ese man es un chiste ¿Qué habla? completo. Uy, ese man es un chiste, o sea, es el Gomelo de chiste. Y yo no podía creer que hubiera alguien que realmente hablara así. Y ese man, ahí donde se ve, el man tiene un doctorado internacional en la estadística y probabilidad. Y yo digo, uy, volado, bacano, para que el DANE lo único que haga sea solo estadísticas. No hace un análisis de probabilidad ni por las curvas, no hace una campana de Gauss, no hace absolutamente nada, no hace una distribución probabilística de nada, lo único que hace son estadísticas y nada, es que valiente gracia. El DANE, con toda la información que tiene, ya debería tener algoritmos inteligentes que nos digan, no, vea, si siguen así, estas personas van a terminar la extrema pobreza, hay que atacar o hay que dar empleo a estos, o en el sector salud, si no tenemos esta medicina, toda esta cantidad de gente va, o sea, realmente probabilidades, predicciones, pero esos pendejos del DANE solo en estadísticas, todo una institución y lo único que hacen son estadísticas. La media, ¿cómo es? El promedio, la media y la esperanza. No, me parece como tan idiota eso. Pero bueno, resulta que internacionalmente, si no hicieron estadísticas, ¿cuántos muertos van? ¿Cuántos enfermos van? No, realmente fueron pronósticos. A partir de los datos de cómo se iba moviendo el virus, cómo era la dinámica de expansión del virus, iban haciendo esas predicciones y alcanzaron el 87% de acierto, ¿sí? En esas predicciones. Y uno dice, uy, fue pucha, brutal, porque eran n variables. Y es que sí, los algoritmos que usaron, y fue una nota muy cortica, los algoritmos que usaron eran de n variables, absolutamente todo, fenotipo, alimentación, enfermedades previas, estilo de vida, clima, altura, densidad poblacional, eso hicieron n variables. Y uno dice, puta, brutal, o sea, no es cualquier cosa. Y no tienen un gomelo de director, no, gente tesa en investigación. Entonces, todo tiene dinámica, todo mientras interactúe tiene dinámica y es un sistema dinámico. Sí, claro que ese sistema dinámico, por ejemplo, de la pandemia, ese sí no se podía modelar con una ecuación diferencial, no por lo menos con una, sino con varias, y no simples, sino altamente no lineales. Sí, que de pronto ahí hay un conflicto, uno cree que, o sea, ecuación diferencial, que con una se modela todo, no. Una ecuación diferencial modela una variable, ¿sí? Si es de dos variables, ya necesita dos ecuaciones diferenciales interrelacionadas. Las variables de una se ven en la otra. Y si son de n variables, debe tener n ecuaciones diferenciales. Y hay unas que ya tienen ecuaciones diferenciales restrictivas, limitadas, expandidas, no, ya hay adaptativas, en fin, ya hay muchas cositas. Muchachos, mucha carreta o vamos bien. Más o menos se va cogiendo como la idea de lo que quiero expresar. O cómo va, ¿no? Agüita la Sí, cara. profe. No, está bien, está bien. Bien. Pues si no sabían esto, pues espero que sí. Y hay cosas tan simples que ve uno. Voy a tomar estos 10 segundos y no más. Todo lo que decían eran como datos como tan pendejos. O sea, América Latina se espera que llegue en 15 días
y la tasa de expansión va a ser de tanto. Y uno dice, ay, qué dato tan pendejo. Y ese dato no salía de la boca de Duque. No, ese dato realmente salía de un estudio riguroso y de algoritmos y de y de modelamientos matemáticos serios, ¿sí? Que no fueron hechos en Colombia. Ahora, para todo eso, lo que tenemos o lo que se requiere son los modelos matemáticos. Nos dice que un modelo matemático es cualquier tentativa de diseño de un sistema, cualquier tentativa de diseño de un sistema debe empezar a partir de una predicción de su funcionamiento, antes de que el sistema pueda diseñarse en detalle o construirse físicamente. En estas alturas o a estas alturas, con todo lo que yo les decía la vez pasada, este es el resumen de eso. Cuando hay un problema, cuando ya ustedes se enfrentan a un problema, ustedes ya no empiezan a hacerlo a lo loco. Ustedes ya hacen una etapa de diseño y todo. Y realmente uno no debe montar un solo tornillo ni pegar el primer cable, sino hasta que realmente esté muy bien definido todo lo que se va a hacer. Realmente diseñado, saber qué va a funcionar y que simplemente es como la traducción física del diseño que ya funciona, por lo menos en simulaciones. ¿Sí? Tal predicción se basa en una descripción matemática de las características dinámicas del sistema. A esa descripción matemática se le llama modelo matemático. ¿Sí? Entonces, el diseño, ya no estoy hablando de diseño físico, ¿sí? Sino una predicción a partir de representaciones matemáticas. Entonces uno ya sabe cómo realmente se va a comportar un equipo o una variable dentro de un proceso sin necesidad de haberlo montado. ¿Sí? Por ejemplo, sin montar la caldera, yo puedo, con el diseño, obviamente con el diseño físico, yo ya sé cuál es el área transversal de la caldera, cuál va a ser la altura, cuál va a ser el grosor para el grosor de la placa para el intercambio térmico, de qué capacidad va a ser el quemador, ¿sí? Muchas características y sin necesidad, si tengo un buen modelo matemático con todas esas características, lo que voy a obtener es la predicción de cómo se va a comportar la temperatura o la generación de vapor en esa caldera, sin necesidad de montarla. En el momento que ya sé que va a funcionar y que la eficiencia está bien y todo, cuando usted la monte, tiene una alta probabilidad de que realmente, o sea, si el modelo fue juicioso, realmente de que el sistema se comporte tal cual como en las simulaciones, como las predicciones que hace la parte matemática. ¿Sí? Entonces, más o menos a eso se refiere. Para los sistemas físicos, la mayoría de los matemáticos que resultan, de los modelos matemáticos, perdón, la mayoría de los modelos matemáticos que resultan útiles se describen en términos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y aquí hay una gran diferencia. La ecuación diferenciales es para todo lo que tenga movimiento. Si hay algo, si el sistema no es dinámico, que por el contrario es estático, ¿sí? Ese estático no se puede representar a partir de ecuaciones diferenciales, pues porque no tiene cambio alguno. Ustedes saben que la derivada es un delta de cambio, un delta de movimiento, ¿sí? Y si no hay movimiento, pues el delta va a ser cero, entonces la derivada simplemente nos vuelve cero. Por lo tanto, lo que tenemos son ecuaciones algebraicas, ¿sí? Las formulitas estáticas que a veces ven. Yo hace muchos años, a mí pues, me parecía curioso, una docente que hubo hace un tiempito de mecánica que se llama Carolina, muy buena, ella daba diseño mecánico. Y en algún momento, como que yo le propuse, le mostré el tema, lo que se hacían dinámicos y todo. Y yo le decía, venga, ¿y cómo son ahí las ecuaciones en diseño mecánico? ¿Cómo se desarrollan todos esos elementos? A mí me decía, mira que no hay una sola ecuación diferencial. Todas son ecuaciones estáticas, todas son ecuaciones simples, o sea, ecuaciones, fórmulas. Yo, uy, de verdad, y entonces, ¿cómo hacen? Si no se basan modelos, sí, o sea, todo lo que hacen en diseño mecánico
son con fórmulas estáticas. Entonces me dejaba como cabeza, y yo, bueno, ¿cómo es posible que en la parte mecánica, ¿sí? Donde más movimiento hay, donde más interactúan las partes, donde creo que están haciendo de momento como diseño de piñones helicoidales, una vaina así, y yo, Guatan, me parecía como curioso, yo, venga, de verdad ni una ecuación utilizan, ya no, eso no, en esta materia no, entonces me parecía como tan curioso, sabiendo que como bien nos expresa aquí, casi todo se puede representar en ecuaciones diferenciales. Nos dice, la dinámica del sistema trata del modelado matemático. Entonces, vean, dinámica de sistemas trata del modelado. Entonces, más o menos eso es lo que nos vamos a dedicar. Claro que no tanto al modelo, sino más bien al análisis de los modelos. Sí, no nos vamos a preocupar tanto por extraer el modelo, porque el otro semestre, el primer laboratorio de fundamentos de control es como extraer la ecuación diferencial a cualquier equipo. En el laboratorio hay unas plantas, ¿sí? Vamos a extraerle la ecuación diferencial a esas plantas a partir de métodos probabilísticos, ¿sí? Que se llaman métodos estocásticos, a partir de una herramienta de MATLAB, por ejemplo, ¿sí? O inferencia a partir de los modelos estándar y la respuesta que obtengamos ahí en el laboratorio. Es decir, nosotros vamos a poder extraer las ecuaciones diferenciales de todos los equipos sin necesidad realmente de aplicar tanto las leyes físicas, porque como vamos a ver, a veces es complicado. Hay que ser muy buen físico, hay que tener unas nociones de energía potencial, energía cinética, de todos los análisis de leyes de Newton, Maxwell, todas las leyes físicas hay que manejarlas muy bien para realmente hacer un modelo juicioso. Y como eso es tan complicado, ¿sí? Entonces hay que usar son los métodos probabilísticos, que son los que vamos a ver el otro semestre. Pero en el laboratorio vamos a llegar y ¡pum! Vamos a extraerle la ecuación diferencial a sus equipos. Entonces, es bacano. ¿Sí? Entonces se trata del modelo matemático y el análisis de la respuesta de los sistemas dinámicos. Es decir, no solo tener el modelo, lo que les digo, tener la ecuación diferencial y solucionarla. No, eso pues es chévere, pero pues queda, ¿no? Entonces, no solo obtenerlo, sino realmente analizar la respuesta, qué realmente nos da esa ecuación diferencial, qué es lo que nos indica, cómo se mueve el sistema, en fin. Hoy en día, el desafío de ingeniería requiere de un concienzudo estudio de esta materia. Sí, como todo tiene movimiento, todo tiene dinámica. Como todo tiene dinámica, todo se puede expresar a partir de la matemática. Clasificación de sistemas. Resulta que hay muchos sistemas, o sea, los sistemas se pueden ver desde muchos puntos de vista, ¿sí? Desde su fuente de energía, desde los tipos de los componentes, si son eléctricos, si son mecánicos, si son hidráulicos, las herramientas matemáticas que se puedan analizar. O sea, los sistemas se pueden clasificar en un montón de formas, cómo se comportan, cómo se distribuyen, en fin. Entonces, aquí yo les voy a presentar una de las tantas clasificaciones que hay. Digamos que esta es la estándar, la más básica. Nos dice, la comprensión de la definición de sistemas y la clasificación de los diversos sistemas nos dan indicaciones sobre cuál es la herramienta matemática que se usará para el estudio de tal sistema. Dependiendo del sistema, hay que usar una herramienta diferente, ¿sí? Si es un sistema estático, si es un sistema variante en el tiempo, si es un sistema lineal o no lineal, ¿sí? Si es un sistema distribuido concentrado, ¿sí? O sea, dependiendo del sistema, todos tienen herramientas matemáticas diferentes. Entonces vamos a ver algunos de los tipos de sistemas que hay. Primero, sistemas físicos y abstractos. Obviamente no los vamos a tratar solo en sistemas físicos. Sin embargo, existen los dos. Muchachos, ¿cómo van? Antes de continuar, ¿cómo van? ¿Necesitan 2 minuticos, agüita en la cara? ¿Vamos bien? ¿Tienen hambrecita? ¿Necesitan algo o seguimos? ¿O 2 minuticos para ir al baño? Ay, Feucha, los perdí. Apoyo Profe, los si no- 2 minutos. 2 Listo, minutitos, pero para copiar.
Como quieran. Entonces, 2 minuticos para el que quiera echar agüita en la cara, tomarse un vasito con agua. En fin, 2 minuticos entonces. Listo, muchachos, ¿cómo les fueron estos 2 minuticos? ¿Sí se ocuparon?
Sí, profe, de una vez. Ah, no, está muy bien. Diga, casi que almorzamos y todo. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, nosotros vamos a trabajar, pues obviamente, es en sistemas físicos, pero por el momento en el análisis de unos genéricos. Y el otro semestre, pues ya a partir de las plantas de la universidad y los proyectos ya de aula como tal. Entonces nos dicen, sistema físico es un agregado de objetos o entidades materiales entre cuyas partes existe una conexión o interacción y que implica un consumo de energía. Todos los sistemas físicos se caracterizan por. Entonces aquí hay varias cositas, son obvias, ¿sí? Pues ahí sí, pues todos conocemos sistemas físicos, ¿sí? Nos dice, primero, tener una ubicación en el espacio-tiempo. Es obvio, y pues todo lo que está digamos, en nuestro planeta, pues es muy fácil de tener ese. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les fue ayer? ¿Si pudieron presenciar el aterrizaje el amartizaje del Perseverance? ¿O se lo Uy, sí, perdieron? profe, 7 minutos de terror. Es que de terror, qué drama. Oh, no, eso bacano, bacano. Fueron parte de la historia, aunque no hayan caído mucho en cuenta de eso. Entonces, pues obviamente, tener ubicación en el espacio-tiempo, tener un estado físico definido, obviamente hablando de lo que es la materia, en cualquiera de sus estados, sea líquido, sólido, gaseoso, en estado hasta plasma, como sea, pero tener esa representación física. Y sujeto, obviamente, a la evolución temporal, es decir, que realmente cambie a lo largo del tiempo para realmente considerarse, digamos, algo dinámico. Algo perpetuo, pues no se, pues tiene unas características no tan de análisis, ¿sí? Que se le puede asociar a una magnitud física llamada energía, ¿sí? Cualquier magnitud, realmente, pues ahí hablando de energía, vamos a notar que una de las formas de representar o de modelarlo es a partir de las energías, tanto la energía potencial como la energía cinética, ¿sí? Y esto nos va a representar, digamos, varias herramientas o nos va a permitir seleccionar la herramienta como tal, la herramienta matemática, que por el momento les adelanto es una que se llama Lagrange para poder trabajar con esos sistemas. Entonces, son las propiedades o características de un sistema físico como tal. Y la última nos dice, bueno, ya algunos ejemplos de sistemas físicos, cualquier maquinaria, cualquiera, llámese caldera, llámese columna de destilación, llámese taladro, llámese automóvil, todo eso son maquinarias. Cualquier dispositivo electrónico, sí, internamente pues tenemos muchas dinámicas diferentes. Entonces, realmente todos son considerados sistemas físicos. Muy diferente a un sistema abstracto. Este nos dice, por ejemplo, que es un agregado de entidades abstractas entre cuyas partes existe una conexión e interacción. Noten que es la misma definición, excepto que cambia la palabra de físico abstracto. Y su propósito es el modelado de un sistema físico. Estos sistemas se caracterizan por tener ubicación temporal, tener un estado definido y sujeto a evolución temporal. Dado que el sistema abstracto no realiza trabajo, no se le puede asociar una magnitud física llamada energía. Esa es la gran diferencia. Y por ejemplo, acá, los sistemas abstractos pueden ser hipótesis, ideas, modelados matemáticos, algoritmos o software. ¿Sí? No realizan alguna acción física como tal. Solo es una representación, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, nosotros tenemos el modelo matemático de algo. Eso no es que esté haciendo algo,
Físicamente no hace absolutamente nada, pero es la representación de un sistema físico, ¿sí? Tener un algoritmo. Bueno, aunque el algoritmo, dependiendo de qué comande, pues sí puede hacer algo. Sí, pero el algoritmo solito, viéndolo como un sistema solito, no hace absolutamente nada. ¿Sí? No genera energía, no consume energía, más allá pues la del equipo en la que está, pero el algoritmo como tal no hace absolutamente nada. ¿Sí? Debe estar interactuando con otro sistema físico para realmente hacer algún cambio de la materia, de la energía, alguna transformación física. Bien, realmente los sistemas abstractos son los que nos permiten representar los sistemas físicos. ¿Estamos? ¿Sí se nota la diferencia? No es complicada, pero sí se nota. Señor. Me muestra de nuevo la anterior un momentico, por favor. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Sí? Listo. Ahora, tenemos dos tipos de sistemas adicionales. O sea, recuerden que estamos en la clasificación. Entonces voy a comparar como los dos espacios principales. ¿Sí? Hay sistemas, además de sistemas físicos y abstractos, hay sistemas de tiempo continuo y sistemas de tiempo discreto. Ustedes los han trabajado de pronto de manera indirecta, no sé si conocen bien la diferencia, pero han trabajado ambos. ¿Sí? Ustedes ya trabajaron con microcontroladores, ya trabajan con PLCs, son sistemas digitales, electrónicos digitales, porque se trabaja en ciertos instantes de tiempo, ¿sí? Dados por la velocidad del procesador de esos equipos digitales. Pues la máxima, porque uno ahí puede trabajar cada ciclo por encima de ese tiempo. Nos dice, si es sistema de tiempo continuo, es aquel cuya evolución y estado están definidos en todo instante de tiempo. Hay dos situaciones que pues, se deben considerar, pero son dos en todo instante de tiempo. Son señales continuas, ¿sí? Y no solo en todo, instante de tiempo, sino adicional en valores infinitos dentro de un rango, ¿sí? Tanto en amplitud como en tiempo. Por ejemplo, un sistema continuo, ya les había hablado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuando estaba creciendo no hubo un solo pedacito, un solo milímetro, un solo Armstrong en el que el cuerpo no, por el que el cuerpo no haya pasado. Sí, no es que nos acostamos y un día medimos 1,60 y al otro día medimos 1,62, así, en un brinco instantáneo. No, nuestro cuerpo pasó por absolutamente todas las medidas infinitas hasta llegar a lo que actualmente está, hasta que ya se estabilizó dentro de este rango de altura en la que nos encontramos. ¿Sí? Ya lo que nos queda es crecer para los lados y luego para abajo. Entonces, hay dos situaciones que se deben considerar. Primero, esos sistemas se representan con ecuaciones algebraicas en función de un tiempo continuo y con ecuaciones diferenciales también en función de tiempo continuo. Entonces, ya eso depende si es estático o dinámico, pero siguen siendo continuos. ¿Sí? Dependiendo cuál es, entonces se deben usar una herramienta diferente. O ecuaciones algebraicas, fórmulas directas, o ecuaciones diferenciales a partir de derivadas. Y la otra consideración es que las magnitudes que toman las propiedades durante la evolución del sistema siempre estarán acotadas en un intervalo infinito. ¿Sí? Y uno dice, uy, acotadas en un intervalo infinito, pero si es infinito, ¿cómo va a ser acotado? ¿Quién me explica eso? Acotados en un intervalo infinito. Profe, no se refiere al tiempo, un intervalo de tiempo. No. Estuvo bien la respuesta, pero no. Fue exactamente lo que les acabo de decir. Por ejemplo, vamos a tomar la señal alterna de la red eléctrica, ¿sí? Puede tomar infinitos valores, ¿dentro de qué rango? Dentro del rango entre 0 y 110 voltios en alterna, ¿sí? Dentro de ese acotamiento, dentro de ese rango, que es de 0 a 110, los valores son infinitos,
¿sí? Entonces pasa, por ejemplo, por el voltaje 0, luego por el voltaje 0,000001, luego por el voltaje 0,00002 y luego por el voltaje 10.005, luego 17, 25, 110, o sea, todos los valores, todos los números que son infinitos entre ese rango, ¿sí? Pueden darse. Entonces, el rango es el que está acotado y los valores dentro de ese rango sí son infinitos y como es continuo puede tener cualquiera de esos valores infinitos. Sí, sí, sí se nota. Sí me hago entender, es que tampoco es que pueda rayar acá. Ah, no, sí, también. Pelota, yo puedo rayar. Pero con lo que acabo de decir sí, sí se entendió. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué dice el lápiz? Ah, mira, yo acá tengo Jamboard también en mi celular. Pelotica. Listo. Entonces, esas son, digamos, las características del sistema continuo. Sí, ahora vamos a ver lo que son las características del sistema en tiempo discreto. Nos dice, es aquel sistema cuya evolución y estado están definidos solamente en instantes particulares de tiempo, e incluso en intervalos de tiempo, no en instantes, sino en intervalos. ¿Sí? Cualquiera de esos dos. También hay dos situaciones. La primera es que estos se representan con ecuaciones algebraicas en función de instantes temporales y con ecuaciones en diferencias, y son totalmente diferentes. Las ecuaciones diferenciales de las ecuaciones en diferencia. En control, el otro semestre en fundamentos, nosotros vamos a ver todo lo que es control continuo. Y todo el control continuo está dado a partir de ecuaciones diferenciales. Y luego, en noveno, donde vamos a ver control digital, vamos a ver que como está definido en instantes de tiempo, se trabaja con ecuaciones en diferencias o con ecuaciones de diferencia. Una representación totalmente diferente y esa en primer lugar está dada por sumas y restas. Mientras que las ecuaciones diferenciales están dadas a partir de derivadas. ¿Sí? Es una gran diferencia. Si no las habían oído, pues tampoco es que todavía las vayamos a ver, pero son dos cosas totalmente diferentes. Ecuaciones diferenciales y ecuaciones de diferencia. Que deberían tener otro nombre como para realmente tener una buena diferenciación. Y la otra es que las magnitudes que toman las propiedades durante la evolución del sistema siempre estarán acotadas en un intervalo finito, ¿sí? Dado por el sistema digital. Más o menos, ¿a qué se refiere eso? Entonces, qué pena, yo aquí abro el Jamboard. No, es el Jamboard viejito. Bueno, lo voy a hacer acá. Listo. Tenemos tenemos sistemas en tiempo continuo. Entonces tenemos que dentro de un rango, por ejemplo hablando de la señal alterna, 110 voltios, que dentro de ese rango, bueno, realmente él toma, que dentro de ese rango, él puede tomar todos los valores infinitos acá intermedios, acá todos estos valores, y dentro de esos valores hay otros intermedios, y dentro de intermedios hay infinitos, ¿sí? Mientras que por el contrario, tenemos la función digital, que por digital no simplemente se tienen que entender la de dos estados. Ustedes saben que todo lo digital dependerá de la resolución del equipo digital, ¿sí? Tener un sistema de dos estados, pues eso lo permite definir alto y bajo. Sin embargo, si es una señal digital de mayor resolución, de 2, 4, 8, 16 bits, pues entonces nos va a permitir trabajar con mayor cantidad de rango, pero sigue siendo digital, acotada en ciertos valores.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, recuerden que ¿cuál es la resolución del Arduino? ¿Alguien me la puede recordar? De las entradas análogas. 10 bits. Perfecto. Tenemos que la resolución del Arduino son 10 bits, lo que puede representar 1024 estados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo esto y la paso por un conversor análogo digital, entonces voy a obtener la misma señal, pero solo en ciertos instantes de tiempo. ¿Sí? Y para ciertos estados dentro de un rango en la magnitud, dada todo por los límites de la señal digital. ¿Sí? Y tenemos dos señales que representan, digamos, el mismo sistema, excepto que uno en tiempo continuo, ese es el continuo, y otro en tiempo discreto para los sistemas digitales, solo dados en ciertos instantes de tiempo. Bien, ¿entendida la diferencia? De pronto ustedes lo han hecho, ¿sí? Ustedes trabajaron mucho en tiempo continuo, todo lo que era electrónica análoga, circuitos, electrónica de potencia, que son circuitos y elementos totalmente continuos, ¿sí? Para todo el rango en el que trabaja, no hay voltaje por el que no pase, ¿sí? Y también han trabajado sistemas discretos, ya en la parte de microcontroladores y PLC, a partir pues, de la resolución de estos equipos como tal. ¿Sí? Otra de las clasificaciones, como tal, son la diferencia entre sistemas estáticos y sistemas dinámicos. Las definiciones pueden que no sean tan buenas, tan dicientes, pero son las ideales, aunque en este momento no lo notemos. Miremos. Sistema estático o sin memoria. Estos sistemas son así si su salida en ese instante está en función únicamente de la entrada en ese instante. Estos sistemas se modelan con ecuaciones algebraicas. Voy a suponer un ejemplito acá. Bueno, va a hacer dos ejemplitos. Uno. Uy, pucha, ¿qué pasó acá? Listo. Voy a suponer un tanque de agua y voy a suponer empujar, por ejemplo, algo por un carrito. Voy a suponer un carrito o una caja, una masa. Y una masa con rueditas. ¿Sí? Ahí tengo dos sistemas. Un tanque y una masa para mover. ¿Sí? Tengo y lo divido en dos partes. Los de la izquierda son los sistemas estáticos. Qué pena estáticos. Y los de la derecha son, no me quiero escribir, son dinámicos. Uno dice, ¿por qué son dinámicos y por qué son estáticos? Según la definición, bueno, el estático está solo en función de la entrada en ese instante, ¿sí? Vamos a ver los dinámicos y ahí sí vemos los dos ejemplitos para que entendamos bien. Mientras que un sistema dinámico o con memoria es si su salida en el instante enésimo está en función de la entrada en ese instante y en función, además, de las entradas y salidas en instantes anteriores. Debido a que el sistema hay algún tipo de almacenamiento de energía, se modela con ecuaciones diferenciales. En un sistema dinámico, la salida cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos grandes diferencias. Este solo depende de la entrada actual y es con ecuaciones algebraicas, y el dinámico depende de la entrada actual y de todas las entradas y salidas anteriores. Sí, y se representa con ecuaciones diferenciales. Listo. Volvamos aquí a ver si de pronto entendemos un poquito más. Resulta que tengo dos tanques. Uno tiene una salida que es la que me hace que el sistema sea dinámico. ¿Sí? Acá la salida. Mientras que este tanque de acá es un tanque sellado. ¿Qué ocurre
con el tanque cerrado y por qué es estático? Porque solo dependerá, o el nivel solo dependerá de la posición actual de la válvula. Es decir, si la válvula está cerrada, el sistema está totalmente quieto, el nivel está totalmente quieto. ¿Sí? Pero en el instante que usted abra la válvula, el nivel varía. ¿Sí? Y entonces él empieza a llenarse. El nivel empieza a llenarse, empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a partir de la apertura de la válvula. Si la válvula se cierra, el sistema inmediatamente queda en su último estado, queda estático en su último valor. ¿Sí? Ese sistema se representará a partir de una ecuación algebraica. Ahora, ¿qué pasa con el del lado? El del lado se considera dinámico. ¿Por qué considera dinámico? Porque tiene una salida abierta, es decir, él en todo momento está extrayendo líquido de ese tanque. Entonces dependerá de la apertura actual de la válvula y del último estado en el que se encuentra el líquido. Por ejemplo, si el líquido está aquí en la mitad y la válvula está cerrada, él se va a empezar a vaciar. Se va a empezar a vaciar. Y entonces siempre tiene esa dinámica de cómo se está vaciando. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo abro la válvula? Obviamente a mayor velocidad de lo que sale acá, entonces él va a empezar a llenarse. Se va a empezar a llenar, se va a empezar a llenar. ¿Sí? Y a pesar de que se está llenando, al mismo tiempo se está saliendo por un poquito. ¿Sí? Entonces hay una interacción entre todo ese conjunto de elementos solo porque simplemente el tanque tiene una abertura al final. ¿Sí? En el instante que yo vuelvo a cerrar, él no queda en su último valor, sino que vuelve a vaciarse. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar, como muy bien nos decía acá, el punto de equilibrio. ¿Sí? En un sistema dinámico la salida cambia con el tiempo, cuando no está en su estado de equilibrio. Entonces él va a seguir cambiando, él va a seguir cambiando el nivel, va a seguir cambiando hasta llegar al punto de equilibrio, que en ese punto será vacío totalmente. ¿Sí? Entonces, acá, el primero es estático, ese es estático. Este es estático, mientras que este de acá es dinámico. ¿Sí? Vamos a ver también acá. Necesitamos empujar este elemento en el piso, una caja en el piso. ¿Sí? El primero es estático, ¿por qué? Porque solo depende de la fuerza que está haciendo el muñequito en ese instante de tiempo. Si el muñequito no hace fuerza, la caja simplemente no se mueve, está estática en su última posición. Para que éste tenga movimiento, el muñequito debe empujar la caja, ¿cierto? Entonces, aplica cierta fuerza, cierta cantidad de energía y mueve la caja. Pero si él deja de aplicar energía, la caja se vuelve a quedar quieta, ¿sí? Solo depende de ese instante en el que se encuentre la cajita. Ahora, vamos a ver el dinámico. El dinámico simplemente le puse un par de rueditas. Sí, simplemente le puse un par de rueditas. ¿Qué ocurre? El carrito, si está en su estado de equilibrio, está quietico. Pero apenas el muñequito aplique cierta cantidad de energía, el sistema se moverá. ¿Sí? Y así el muñequito deje de aplicar energía, el carrito se seguirá moviendo con cierta dinámica hasta que la cantidad de energía cinética se le acabe. ¿Sí? Entonces él seguirá hasta que ya por efectos de fricción, ¿sí? De fricción y de la fuerza normal, entonces él ya se detiene. Más o menos entendido la diferencia entre sistemas estáticos y dinámicos. Estos de acá a la derecha, como tienen movimiento y almacenamiento de energía, son o se modelan con ecuaciones diferenciales. Mientras que el de la derecha, como no tiene almacenamiento, es con ecuaciones algebraicas. Es decir, formulitas. Muchachos, ¿entendido? Oh. Sí, profe. Gracias. Listo. Continuamos con otra de las representaciones. Con sistemas determinísticos y sistemas estocásticos. ¿Alguien ha escuchado alguno de esos dos términos? ¿O les dice algo alguno de esos dos términos? Determinísticos y estocásticos.
Profe, pues el determinístico me parece que lo he escuchado como en estadística, creo. Perfecto, perfecto. Y la finalidad es determinar, creo yo. Perfecto. Aunque, perfecto en el aporte. Estoy de acuerdo. Aunque el concepto lo tiene un pedacito trocado nomás. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver las definiciones como tal. Resulta que ya les leo si estoy aquí haciendo conectando una cosita. Qué pena. Ya vamos a continuar. Mira, ahí lo tenía desconectado, chavo. Muchachos. Realmente en el paraíso he descansado mucho. He estado mejor en el infierno. Definitivamente digo el infierno. Listo. Mira, me quedo hasta acá. Listo. Entonces nos dice literalmente sistema determinístico. ¿Sí? Sistema determinístico es aquel en el que el azar no está involucrado en su evolución temporal. Es decir, está libre de azar. O sea, todo, absolutamente todo está contemplado. No hay nada al aire. Es un modelo que no tiene nada al aire. Es decir, los estados futuros están determinados por una entrada inicial y por un estado final. Ay, pucha, ¿qué pasó acá? Se me fue. Ya me fue. Sí, pero ¿cómo así que tableta de chocolate? ¿Cómo? ¿Cómo así que tableta de chocolate en 30 días? No, y no lo usé sino media hora. Me va a tocar volver a ver otra vez. Tableta de chocolate, ahora yo y no para engordarme más. Ustedes que son los afortunados que así coman como cerdiños, eso no engordan. Sistemas dinámicos, doble porque me habrá cerrado si veníamos tan bien. Introducción y definiciones. Profe, ingeniero sin panza no genera confianza. Esa está buena. La tengo que aprender. Por eso ya no me preocupo tanto. Ya la tengo ahí, ya es mantenerla, no dejarla que se pase. En cambio, Julián no genera confianza. No, para nada. El Julián con sus 40 kilogramos. No, ya. Aquí. Ahora sí. Qué pena. Volvemos. Acá, determinísticos. Entonces, el azar no está involucrado. ¿Sí? Y todos los estados futuros están determinados por una entrada inicial y por un estado inicial. Tales sistemas representan con ecuaciones algebraicas o ecuaciones diferenciales. Tales ecuaciones producirán la misma salida a partir de la misma entrada inicial y del mismo estado final, y del mismo, a partir de la misma entrada inicial y del mismo estado inicial. Utilizan técnicas basadas en leyes. Acá es donde está el meollo del asunto. Es determinístico porque se determinan todos los estados en todo instante de tiempo. E implementan leyes como leyes de Newton, leyes de Maxwell, balances de masa de energía, etc. Es decir, que estos modelos son los modelos matemáticos hechos a partir de leyes físicas. ¿Sí? Entonces, donde uno tiene modelado pues absolutamente todo y usa todas las variables y todo matemáticamente, ¿sí? A partir de pura física, de puro análisis de esto. Mientras que, al contrario, los estocásticos son aquellos en los que el azar sí está involucrado en su evolución temporal. Es decir, que los estados futuros no están determinados por una entrada inicial y por un estado inicial, ¿sí? Cuando se considera que la variable de análisis es aleatoria, se aplican técnicas basadas en la teoría de la probabilidad para analizar el sistema.
Un modelo que incluya variables aleatorias es un modelo estocástico. Resulta que uno puede entonces sacar el modelo matemático de las dos formas. Por ejemplo, a partir de leyes físicas, uno haciendo pues hartos cálculos, leyes de Newton, leyes de Maxwell, y uno pues, o sea, haciendo el peso y llegar a una ecuación diferencial. Pero digamos que uno no sepa hacer eso, o no hay tiempo, o hay variables no medibles, en fin. Entonces uno lo que puede hacer es un método estocástico o probabilístico que me permita llegar a una función muy aproximada, pero a partir solo de los datos. ¿Sí? Es decir, yo puedo tomar datos, y a partir de esos datos hacer alguna función de probabilidad, ¿sí? Que me permita llegar a una ecuación de esos datos. Y obviamente los datos representan pues el equipo, que es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. ¿Sí? Nosotros al laboratorio vamos a usar, son métodos estocásticos, porque vamos a tomar datos y se los vamos a entregar a MATLAB. MATLAB va a hacer ciertos elementos, ciertas funciones, ¿sí? Con unos toolbox que tiene, y nos va a entregar la función probabilística que mejor representan esos datos. ¿Sí? Entonces, eso es la gran diferencia. Entonces, don Junior, pues nos decía, para el determinístico, parece pues por probabilidad para que nos permita determinar. Casi, ya sabemos, el determinístico son las leyes físicas y los estocásticos son los que tienen probabilidad involucrada. Señor. El determinístico es que ya está determinado. Más bien. Exactamente, que determina absolutamente todos los estados. De manera matemática, de manera física, o sea, basado en leyes. Bien, ¿quedaron claro ahí la diferencia entre determinísticos y estocásticos? Sí, señor. Perfecto. Bueno, ahora hay sistemas de parámetros concentrados y sistemas de parámetros distribuidos. Sin embargo, la hora me cortaría la clase, entonces prefiero no dejarlos hacia el aire, sino que continuamos entre la próxima clase, si Dios quiere. Muchachos, les deseo un gran fin de semana. Me disculpan tantos problemas técnicos, pero a estas alturas el computador nunca aprendió. Hágale, profe. Unos destornilladorcitos para poder destaparlo. Vale, Muchachos, se me cuida. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Ojalá que pueda solucionar el problema. Uy, gracias, Dios lo oiga, porque hoy no quedo más embalado. Se me cuida, muchachos.